Esta es la reproducción de un documento británico expedido en el año de 1939. El documento oficialmente fue redactado como la Ordenanza 6019. Cabe señalar que las ordenanzas son documentos utilizados por algunos países para manifestar o establecer en ellos sus acuerdos. Así, en la 6019, cuya reproducción muestro, el asunto que trataba era bastante delicado. De hecho, suscitó conflictos. Quizás no pudo ser de otra manera. Los sueños e ilusiones del pueblo hebreo, heredadas de padres a hijos durante generaciones, parecían finalmente realizarse después de casi 2000 años. Pero entonces se redactó un oficio que truncaba todas aquellas esperanzas. El documento blanco, como también se le llamó a la Ordenanza 6019, condicionaba y limitaba la entrada de los judíos o hebreos a la que ellos consideraban su tierra prometida. Yahvé había sido concebido por los hebreos como un dios guerrero. Fue esa naturaleza bélica de su Dios la que justificó y animó la conquista de Canaán, un territorio que desde hacía siglos había sido ya ocupado por otros pueblos. Pero para los hebreos esas tierras les correspondían por ser las que, según ellos, les prometiera su Dios. Ese territorio cananeo fue ambicionado por muchos, sobre todo por los grandes imperios de Mesopotamia y Egipto, debido a su posición estratégica entre Oriente y Occidente, así como por su intenso comercio. Los hebreos tuvieron entonces que luchar tanto por la posesión de Canaán como por conservar ese territorio. Las luchas se prolongarían indefinidamente, trayendo entre sus consecuencias la pobreza y la esclavitud de muchos judíos. Pobreza y esclavitud propiciaron, en diferentes épocas, la emigración de muchos judíos que se dispersaron por todo el mundo. A esa dispersión de los judíos se le conoce con el nombre de diáspora. Ya fuera por exilio o por emigración, el pueblo judío se convirtió en un pueblo sin patria. Pero a falta de un territorio, los judíos forjaron una patria espiritual. Si bien participaban de la vida pública de los países en los que se establecían, los judíos continuaban también siendo fieles a su tradición religiosa y a sus costumbres, no mezclándose con nadie que no fuera judío. Así, aún estando alejados unos de otros, los judíos pudieron mantener viva su identidad como una sola nación, como una sola comunidad política y religiosa. La dispersión judía trajo, entre sus consecuencias, la difusión del monoteísmo, lo que fue la herencia cultural del pueblo de Israel al mundo. El judaísmo había concebido la unidad de un Dios, Yahvé, al que consideraron creador de todas las cosas, además de ser eterno e inmaterial. El judaísmo también se presentó como una religión de salvación. Sostenía que mediante el arrepentimiento, la oración y las buenas acciones, las personas podían alcanzar la salvación. A partir de estas concepciones, tiempo después, habría de surgir el cristianismo.
La religión cristiana, aun cuando nació dentro de una de las tantas sectas religiosas que había en Palestina, su aceptación y desarrollo se consolidó fuera de las fronteras palestinas. Con el tiempo, el cristianismo terminó difundiéndose por todo el mundo de Occidente. La honda fue un arma muy común en el Medio Oriente en los siglos anteriores a nuestra era. La tradición bíblica cuenta que David, el que más tarde sería rey, venció con una simple honda como esta al imponente Goliat, el gigante. El relato está sin duda cargado de contenidos simbólicos. David, pastor humilde, representa a la también modesta nación hebrea, pero que a pesar de ello logró desarrollarse en medio de poderosos imperios. En el presente siglo, sin embargo, el pueblo judío necesitaría más que una honda para conquistar de nuevo la llamada Tierra Prometida, la Palestina árabe. A principios del presente siglo, los judíos de diversas naciones organizaban su movimiento sionista, cuyo objetivo principal era la recuperación de un territorio que consideraban de ellos, Palestina. Para esos años, el gobierno británico, en apoyo a la causa sionista, ofreció tierras en el África Oriental, pero la oferta no fue aceptada. Los judíos no querían otro lugar que no fuera el Palestina, argumentando que solo ahí podría resurgir el nuevo Israel, porque aquella tierra, según su tradición religiosa, era la prometida por su Dios Yahvé. Dicho movimiento sionista nació en los últimos años del siglo pasado, con un periodista judío de origen húngaro, Teodoro Herzl. Sus ideas de formar un nuevo Estado judío consistía en la emigración masiva y ordenada de judíos de todo el mundo hacia un lugar no específico, con la ayuda económica de países que, según Herzl, les agradaría la salida de los judíos de sus territorios. Pero el proyecto sionista no tuvo, como podría haberse esperado, la acogida deseada. De hecho, hubo una fuerte oposición entre los propios judíos. Los judíos más arraigados a sus tradiciones sostenían que solamente el Mesías podía reagrupar de nuevo al pueblo de Israel. Para los judíos reformadores o con ideas progresistas, dicho proyecto era una propuesta retrógrada, fuera de toda actualidad. Los otros judíos que se opusieron eran aquellos que tenían grandes intereses, inversiones económicas en industrias, bancos y comercios. Esos argumentaron que se podía vivir con más privilegios en los países en los que residían, siempre y cuando no se hiciera demasiado notorio su origen judío. Fricción, conflicto, lucha. Fueron las respuestas al sueño judío. En un principio hubo grandes discusiones, pero una vez puestos de acuerdo, desconocieron la ordenanza británica 6019, en la que se limitaba la colonización judía en Palestina. Pese a tanta oposición, las ideas de Teodoro Herzl finalmente encontraron eco en los judíos de la Europa Oriental. Herzl organizó entonces un congreso en Suiza con la participación de representantes judíos de todo el mundo. Ahí se acordó que la tierra para el pueblo judío no podía ser otra que la Palestina. Para lograr su propósito, crearon un Fondo Nacional Judío para reunir capitales suficientes que les permitieran comprar tierras en Palestina. Pero pasarían unas décadas más para que el proyecto sionista fuera una realidad. Por una parte, los judíos se tuvieron que enfrentar a la resistencia armada de los árabes que ocupaban el deseado territorio.
por otra parte, se encontró con un gobierno británico que, apoyando a la Liga Árabe por el petróleo que podía conseguir de ella, limitó en la Ordenanza 6019 la colonización judía de Palestina. No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1947, cuando las Naciones Unidas, queriendo conciliar los intereses, dividió la Palestina entre árabes que la ocupaban y judíos que la deseaban. Así, después de casi 2000 años, finalmente se constituía el moderno Estado de Israel. Los conflictos no terminarían. De hecho, continúan las luchas entre árabes y judíos. Pero el pueblo judío pudo obtener su anhelado territorio y tuvo que empezar de cero. Sin embargo, en pocos años ha tenido muchos logros. El principio tuvo que ser difícil, pero en pocos años el pueblo de Israel reconstruyó su vida, modificando el paisaje y levantando aldeas y ciudades, con el apoyo económico que recibía de todos los judíos dispersos en otros países. En el Israel de hoy conviven el presente y el pasado, lo que lo hace un país de contraste. Hay ciudades progresistas como Tel Aviv, donde hay un gran movimiento urbano y un marcado apoyo a la educación y a la cultura que se refleja en sus muchas galerías, teatros, museos, bibliotecas, escuelas y universidades. Con toda aquella modernidad, los judíos siguen fieles a sus antiguas tradiciones y prácticas religiosas. Algunos gobiernos locales llegan a promulgar ordenanzas cuyo objetivo es la conservación de las prácticas y tradiciones religiosas. Prueba de ese interés en su religión son las aproximadamente 4000 sinagogas que existen en Israel. ¿Sabías que en el Sabbat, que significa descanso, los judíos se abstienen de todo trabajo para dedicarse a su culto religioso? ¿Y sabías que en tiempos pasados los judíos que eran atacados por ejércitos extranjeros prefirieron morir antes de faltar a las leyes sabáticas? El pueblo judío aportó las bases para que surgiera el cristianismo. Como religión de salvación, el cristianismo tuvo una amplia difusión por el mundo de Occidente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío finalmente logró construir su nuevo estado, Israel, en territorio palestino. Casi 2000 años tuvieron que haber pasado para que el sueño judío fuera una realidad.